va? Bienvenidos. Muy buen sábado para todos ustedes, como siempre. El punto de encuentro aquí, Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba y de la familia, que por supuesto está en casa y hoy con un programa muy interesante que nos vienen pidiendo en nuestras redes, porque vamos a hablar de violencia familiar, vamos a hablar de los derechos de los niños, vamos a hablar de qué pasa cuando el niño en la casa es rehén del conflicto entre sus padres. Vamos a hablar de violencia de género y es por ello que estoy muy bien acompañada hoy. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Las voy a presentar. Hoy me acompaña Mónica Gabriela Piana, que es abogada de familia, y también está con nosotros Zulma Palmero, que es jueza de niñez, de adolescencia, violencia familiar y de género de Córdoba. Digo, es amplio hablar de todo esto. Y es un tema también que necesita ser abordado de manera seria, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver últimamente, ¿no?, esta espectacularización ¿no?, de la violencia de género, de lo que pasa, de la mujer, de los femicidios. Pero vamos a empezar por distinguir, digo, ¿no? No es lo mismo hablar de violencia familiar que hablar de violencia de género. ¿Por qué? La violencia familiar es un tipo, cuando es hacia la mujer, de violencia de género. La ley de violencia de género considera la violencia doméstica como una de las tipologías, sin perjuicio de que hay una legislación especial respecto de la violencia contra la mujer. Pero cuando hablamos de violencia de género también es abarcativa de otros tipos de violencia, como la violencia institucional, la violencia mediática, la violencia obstétrica, la violencia laboral, últimamente también la violencia política. Comprende otro tipo de violencia aparte de la violencia doméstica. Claro. Digo, yo decía recién un poquito del tema de los niños, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en la familia? Y te pregunto, Doc, si justamente es el error más común el que cometemos los adultos cuando estamos en un divorcio conflictivo, usar a los chicos, digo, para castigar, para que quedan de rehén, que quedan de mensajeros, que quedan de confidente de los padres. Y quizás nuestro código lo señala claramente, establece un núcleo duro donde se ve la importancia de los derechos de esos niños, ¿no? El interés superior de esos niños. El tema quizás es que la misma conflictiva, la misma crisis familiar, la situación en que se encuentran estos padres, que quizás no tienen claro lo que les ocurre a ellos mismos, no pueden separar. No pueden separar su conflicto de pareja, no pueden separar su crisis matrimonial de su responsabilidad parental, de los hijos. Y la ley lo dice claramente. Primero, como padres, tenemos que responsabilizarnos de nuestros hijos. Quizás la pareja llegó hasta acá, quizás la pareja tenga pendientes, quizás la pareja tenga que resolver cuestiones de bienes, ¿no? Porque un divorcio trae un cambio muy importante en la estructura de la familia y de la pareja. Ok, pero eso forma parte de esta órbita, de la órbita de la pareja. Y a su vez, tenemos que, como primer paso, responsabilizarnos de cuáles son los derechos que tenemos que abordar de esos niños. Si podemos hacer esa separación, los chicos no caen al medio, no quedan como rehenes de la crisis de la pareja. Sí. Sin embargo, digo, los números en nuestro país son muy altos. Yo lo que querría agregar un poco, a sumarle a lo que está manifestando, que los padres tenemos que comprender que el derecho del hijo a tener contacto es un derecho del hijo que no es disponible por los padres si lo permitimos o no lo permitimos. El niño tiene derecho a tener contacto con ambos padres, es lo sano para su crecimiento y de hecho, como recién lo mencionaba aquí mi colega, el propio código establece que ya no es más un cuidado puesto solamente en cabeza de uno, teniendo al otro papá como periférico, sino que ambos, en la responsabilidad parental, ambos padres tienen los mismos derechos y lo hacen compartido. De hecho, en la actualidad hay muchos niños que tienen un cuidado en forma indistinta, permanecen algunos días con uno de los padres y el resto de la semana con otro.
En eso, el derecho de las familias, basado en los derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño, que considera al niño como sujeto de derecho, ha cambiado el paradigma. Por lo tanto, es importante que quienes efectúan los asesoramientos a las parejas cuando deciden dar fin a su relación, pero no es fin a la familia, porque siguen siendo padres de esos niños, que el asesoramiento esté dado en tal sentido. Claro. Digo, ustedes están también interiorizadas y acompañando permanentemente cuestiones de abuso, ¿no? Últimamente, lamentablemente, ¿no? Ya naturalizamos todos los días leer un caso de femicidio, de abuso sexual, en la familia. Digo, cuando lo pensamos nosotros siempre lo buscamos afuera, ¿no? Cuando tememos por nuestros hijos decimos va a venir alguien y va a abusar de nuestros hijos. Y después nos encontramos con que es intrafamiliar. ¿Es así? Digo, ¿es mayor el porcentaje de los casos? Históricamente el abuso entre las familias desde la época de antaño ha existido. Lo que pasa que, bueno, ahora está más visibilizado. Sí. Debemos lograr un equilibrio entre escuchar a un niño que denuncia, porque pensar que el niño no está diciendo la verdad, si ha sido por el padre, por el tío, por el abuelo, y no escucharlo cuando a lo mejor pasó un montón de tiempo donde el niño se atrevió a hablar. Sí. Es muy difícil para un niño tener que contar que le ha pasado esto con quien tenía el deber de cuidado por ser una persona de sus afectos. Cuando lo logra hacer, si sumado los efectores de la justicia o los familiares que están cercanos no le dan protección, dejamos una vulnerabilidad total. Pero también existen casos donde, bueno, acuden a la justicia con denuncias que son falsas y sin pensar a lo mejor en el daño que le provocan al propio hijo, ¿no? Porque tener la revictimización que implica tener que pasar por todo un proceso dentro del derecho penal, donde va cámara Gesell, cuando a lo mejor los adultos han llegado a eso para impedir el contacto o porque no han tenido, no han podido resolver los conflictos internos. Bueno, me llevas ahí, digo, un caso de hace muy poquitos días, ¿no? En Cipolletti, que sucede esto, ¿no? Que el papá acusado de abusar sexualmente a su hija fue sobreseído, y pienso en esos 2 años o 3 años, no recuerdo bien, donde llevó una etiqueta en la frente de abusador, donde no pudo estar junto a su hija, donde perdió económicamente su trabajo, ¿no? Estuvo en ruinas económicas también. ¿Cómo se recupera esto? Bien, ¿cómo se recupera? No te lo sabría decir, pero sí creo cómo evitarlo a futuro. Y ahí todos los que somos parte de este sistema, llámese abogados, jueces, asesores, todos los que formamos parte de la justicia que está al servicio de estas situaciones, quizás tenemos que hacernos un replanteo de los valores, del modo de encararlo. Yo puedo hablar desde mi rol, que siendo abogada, estar muy atenta a cuando la denuncia realmente corresponde, ¿no? Claro. Que esa denuncia no se transforme en una estrategia para lograr. Por eso hice tanto hincapié al principio de poder separar las cuestiones. Lo que nos maneja a nosotros, lo que nos tiene en conflicto como pareja y los hijos. Si podemos separarlo, eso no va a ocurrir. Sí, que es la ética, digamos, profesional que tenemos todos, cada uno en su rol, ¿no? Sí, creo que es importante la interdisciplina, porque, bueno, se puede determinar en una cámara Gesell con profesionales especializados si esos indicios de abusos están en el niño. Claro. Pero bueno, mientras tanto, no todas las denuncias son falsas, y esto quiero aclararlo, y quiero dejar claro que tampoco nos podemos poner en esa postura y que cuando un niño se ha atrevido a hablar no creerle. Siempre hay que escuchar al niño, tener inmediatez y poder determinar qué le está pasando, porque a lo mejor es la única vez y oportunidad que el niño se atrevió a hablar y no los estamos protegiendo. Respecto de las denuncias cuando son falsas, creo que hay que trabajar mucho con todos los que estamos desde los distintos lugares, dentro de la justicia, dentro de los centros de salud,
dentro de las escuelas y que estamos cerca a los niños para poder ver esa veracidad o no, ¿no? Súper importante, la interdisciplina, digo, abordarlo desde todas las ramas posibles. Les pregunto por los tiempos también, porque digo, todos los días vemos noticias, femicidios, violaciones, nos estamos acostumbrando a esto y a veces parece que la justicia llega tarde, ¿no? De que, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Están cambiando los tiempos de la justicia? Lo que puedo decir que en las pocas causas que he tenido dentro del ámbito de mi juzgado estaban con todas las medidas adoptadas. Digamos, no es tomamos todos los recaudos y más de lo que nos da. Las medidas son inaudita aparte, intervienen las unidades de constatación. Muchas veces tenían el botón antipánico, hemos visto en lugares del interior de la provincia. Es muy difícil que quien quiere matar, que con una medida cautelar por ahí la frene. Y no siempre, la experiencia nos dicta, las causas de femicidio han sido las que han tenido medidas extremas o las que parecían de mayor peligrosidad. Eso es una constante que también la vemos. Por ende, bueno, quienes estamos en la justicia tomamos todas las medidas y todos los recaudos, tenemos una actitud positiva frente a las denuncias, que incluso muchas veces es considerada como excesiva por la otra parte, por quien es destinatario o por quien es victimario. Y bueno, y se le explica que es una ley de protección de la víctima, que no requiere llegar a la verdad real, que basta con la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. Es lo único que exige para la toma de esas medidas. De ahí que cuesta el equilibrio. Quería agregar que todo lo que nos cuenta Zulma en las situaciones extremas, ¿no? Donde hay realmente una violencia importante que puede desencadenar una violencia física, entre ese extremo y una situación de crisis familiar hay como muchos matices. Y ahí es donde educarnos, reconocer las estructuras de las crisis en que atraviesa una pareja, el modo en que nos vamos a responsabilizar, crear planes. La familia que termina una relación no se desarma la familia continúa, y el código ha generado a partir del cambio un movimiento de la autonomía de la voluntad. Entonces, cuando hablamos de la lentitud de la justicia, bueno, quizás la justicia para eso extremo, pero también hay responsabilidad de quien asume una situación de divorcio. Decidí separarme, decidí divorciarme. Bueno, hay autonomía de esos adultos para decidir su familia. Claro. Para poder definir cómo nos vamos a manejar de ahora en más, cómo va a ser este plan que vamos a tener en conjunto, cómo van a ser los chicos, con quién van a estar, qué días, y alentar esas charlas, lograr esos acuerdos es muy importante y va a agilizar la justicia, sin duda. Bueno, vamos a seguir charlando. No sé si ustedes saben que tenemos el aula este año aquí en Identidad. Está la profe preparando una capacitación, así que si les parece, vamos a ver qué pasa, pero antes tengo regalitos, tengo todos los mates de los chicos de Luis Cuero para que se lleven y toda la pastelería inclusiva sin tac que vamos a comer ahora en el corte. Bueno, genial, no se vayan, ya venimos.